Los apologistas y los comienzos de la teología de la Iglesia. Veremos la labor de los apologistas. La precisión externa e interna exigía la defensa y exposición clara de la verdad, dando así origen a la teología. Por esta razón, a los primeros padres que asumieron la defensa de la verdad se les denomina apologistas. Los más importantes de ellos son Justino, Tasiano, Atenágoras y Teófilo de Antioquía. Ellos dirigieron sus apologías en parte a los gobernantes y en parte al público inteligente. Su objetivo inmediato era el de apaciguar el temperamento de las autoridades y de la gente en general hacia el cristianismo, e intentaron hacerlo estableciendo su verdadero carácter y refutando las acusaciones proferidas contra los cristianos, enfatizando la racionalidad del cristianismo. Los apologistas estaban particularmente preocupados por hacerlo aceptable a las clases instruidas. Con este propósito, representaron al cristianismo como la más elevada y más segura filosofía, y pusieron especial énfasis en las grandes verdades de la religión natural, Dios, virtud e inmortalidad, y hablaron de ello como el cumplimiento de toda la verdad que se hallaba en el judaísmo y en el helenismo. La labor de los apologistas asumió un carácter triple: defensivo, ofensivo y constructivo. Defendieron el cristianismo demostrando que las acusaciones hechas contra sus adherentes no tenían ninguna evidencia y la conducta ofensiva que se les atribuía era totalmente inconsistente con el espíritu y preceptos del Evangelio, y que la vida y carácter de aquellos que profesaban la fe cristiana estaba marcada por la pureza moral. No satisfechos con una mera defensa, atacaron a sus oponentes, acusaron a los judíos de un legalismo que perdía de vista el carácter tipológico e indefinido de mucho de lo que se encontraba en la ley, representando sus elementos temporales como permanentes. Les acusaron de una ceguera que les impedía ver que Jesús era el Mesías prometido por los profetas y, como tal, el cumplimiento de la ley. Además, en su ataque contra el paganismo, los apologistas denunciaron el carácter indigno, absurdo e inmoral de la religión pagana, y particularmente la doctrina de sus dioses en comparación con la unidad de Dios, su providencia universal, su gobierno moral y la vida futura. Tasiano vio poco o nada bueno en la filosofía griega, en tanto que Justino reconocía un elemento de verdad en ella, el cual atribuía al logos. Una característica común de lo que escribieron los apologistas es la mezcla de la revelación general con la revelación especial. Finalmente, sentían que les incumbía el establecer el carácter del cristianismo como la revelación positiva de Dios. Al demostrar la realidad de esta revelación, se afianzaron fundamentalmente en el argumento de la profecía, pero también, en menor grado, en los milagros. Repetidamente apelaban a la remarcable expansión de la religión cristiana, a pesar de toda oposición, y al cambio en la vida y carácter de los que la profesaban. Veremos su elaboración positiva de la verdad. Al exponer el contenido doctrinal de la revelación divina, los apologistas no siempre distinguieron claramente entre la revelación general y especial, y no lograron discriminar cuidadosamente entre aquello que es producto de la mente humana y aquello que es revelado sobrenaturalmente. Esto se debe a que tenían un concepto exagerado del cristianismo como una filosofía, si bien la única verdadera filosofía superior a toda otra filosofía, por cuanto está basada en la revelación. Harnack dice: el cristianismo es filosofía y revelación. Esta es la tesis de cada apologista, desde Arístides hasta
Minicio Félix. Consideraron al cristianismo como una filosofía, porque contiene un elemento racional que responde satisfactoriamente a las interrogantes de las que se han ocupado todos los verdaderos filósofos, pero también como una directa antítesis de la filosofía, puesto que, al originarse en la revelación sobrenatural, está libre de todas las meras nociones y opiniones. Los apologistas representaron a Dios como autoexistente, inmutable y eterno, la primera causa del mundo, pero que en razón de su unicidad y perfección se puede describir mejor en términos de negación. Difícilmente llegaron más allá de la idea de un ser divino, como el O-On, o la absoluta existencia sin atributo. Al hablar del Hijo, ellos preferían usar el término logos, indudablemente porque fue un término filosófico común y por lo tanto apelaba a las clases cultas. Al mismo tiempo, su uso demuestra que la Iglesia fijó la atención en el Cristo divino y exaltado, en lugar de fijarla en el Jesús hombre. Los apologistas no tuvieron la concepción bíblica del logos, sino una concepción algo semejante a la de Filón. Para ellos el logos era simplemente la razón divina, sin existencia personal, puesto que ésta existía eternamente en Dios. Sin embargo, con vistas a la creación del mundo, Dios, de su propia existencia, generó al logos y así le dio existencia personal. El logos permanece esencialmente idéntico a Dios, pero en virtud de su origen como persona, se le puede llamar criatura. En resumen, Cristo es la razón divina inmanente en Dios, a la cual Dios le dio existencia separada y a través de la cual Dios se reveló. Como la razón divina, dice Seeberg, el Logos no solo estaba activo en la creación del mundo y en el Antiguo Testamento, sino también en los hombres sabios del mundo pagano. En particular, debe notarse que el logos de los apologistas, en distinción del logos filosófico, tenía personalidad independiente. El logos se hizo hombre asumiendo naturaleza humana consistente en cuerpo y alma. Pero no era un hombre común, sino Dios y hombre, aunque su divinidad estaba oculta. Por lo tanto, quien fue colgado en la cruz no era un mero hombre, sino el mismo Hijo de Dios. Todo el énfasis está centrado en el hecho de que el Logos llegó a ser el maestro del género humano, tal como lo había demostrado ya antes de la encarnación. El contenido fundamental de su enseñanza se encuentra en las ideas de un solo Dios, la nueva ley que exige una vida virtuosa y la inmortalidad, particularmente la resurrección que conlleva recompensas y castigos. El hombre tiene la habilidad de guardar los mandamientos de Dios porque Dios lo creó libre. La gracia consiste solamente en la revelación de la doctrina y de la ley. Los sufrimientos de Cristo eran apenas necesarios, excepto como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Sin embargo, los apologistas insisten en la realidad del gran significado de estos sufrimientos para obtener el perdón de pecados de los hombres, la liberación del pecado y del diablo. Los apologistas presentan el origen de la nueva vida de manera algo dualista. Algunas veces, esta parece depender enteramente de la libre elección del hombre, pero otras parece ser que depende completamente de la gracia de Dios. El bautismo aparece en relación muy estrecha al nuevo nacimiento y marca el inicio de la nueva vida. La Iglesia consiste en el pueblo de Dios, el verdadero Israel, y la generación sacerdotal de Dios, y se caracteriza por su estricta moralidad, amor santo y disposición a sufrir con gozo. Los apologistas creían firmemente en la resurrección de los muertos, pero existían algunas diferencias de opinión entre ellos acerca de la inmortalidad esencial del alma.
Tasiano y Teófilo consideraban la inmortalidad como una recompensa para los rectos y como un castigo para los malvados, opinión que parece haber sido compartida por Justino. Cuando los apologistas describen la bienaventuranza del futuro, el reino milenial hace su entrada algunas veces. Esto lo decía Justino. Vamos a ver su significación para la historia del dogma. Harnack y Lufst son de la opinión que los apologistas abandonaron completamente la correcta percepción del evangelio cristiano. Afirman que los primeros padres buscaron la substancia del cristianismo solamente en su contenido racional, que valoraron los hechos objetivos de la revelación, tales como la encarnación y resurrección, solo en tanto certificaban las verdades de la revelación natural. Helenizaron el evangelio, convirtiendo la fe en doctrina y dando al cristianismo, especialmente mediante la doctrina del Logos, un carácter intelectual. Pero, aunque puede haber cierta semblanza de verdad en su representación, es claramente el resultado de una contemplación parcial de algunas de las enseñanzas de los apologistas y no toma en cuenta todos los hechos. Debe admitirse que estos primeros padres dieron gran prominencia a las verdades de la razón y buscaron demostrar su racionalidad. Pero debe tenerse en mente, primero, que estaban escribiendo apologías y no tratados doctrinales, y que la naturaleza de las apologías es siempre en cierta medida determinada por la oposición. Segundo, que las verdades que enfatizaron constituyen también una parte muy esencial del sistema de doctrina cristiana. Y tercero, que sus escritos contienen también muchos elementos cristianos positivos, los cuales son útiles no meramente como puntales para las verdades fundamentales de la razón. Debe admitirse también que los apologistas, en gran medida, representaron el cristianismo en términos filosóficos y que no distinguieron claramente entre filosofía y teología, y que su representación de las verdades de la revelación, particularmente la doctrina del Logos, padecía de una fuerte influencia del pensamiento filosófico griego. Pero evidentemente, aunque no siempre lo lograron, quisieron presentar una correcta interpretación de las verdades de la revelación. El hecho de que buscaran dar una interpretación racional al cristianismo no puede esgrimirse en su contra, pues este no consiste exclusivamente en experiencias religiosas, como al parecer algunas veces lo entienden los ritschelianos, sino que también tiene un contenido intelectual y es una religión razonable. De los escritos de los apologistas es bastante evidente que su concepción del cristianismo padecía aún de los mismos defectos y limitaciones de los padres apostólicos. Esto se ve especialmente en la doctrina del Logos y en el camino de salvación o moralismo. Al mismo tiempo, su obra marcó el inicio de la teología cristiana, aunque ésta fue introducida en un marco filosófico.